Buenas noches, te habla el narrador. Agudiza tus sentidos y ponte alerta. Estás a punto de entrar a la dimensión paranormal, donde tú eres el protagonista. Hola canal, me considero una persona muy escéptica, de esas que siempre le buscan una explicación a todo, y creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, porque de esta forma se minimiza o controla más el miedo, a eso que resulta ser inexplicable. No sé si mi historia es impactante, pero sí es real, y me sucedió a mí cuando tenía tan solo 10 años de edad. Yo nací y crecí en una localidad cercana a La Chacala, en el estado de Durango. No mencionaré exactamente cuál, pues la comunidad es tan pequeña que todos somos familiares, y con respecto a mi nombre, solamente diré que me llamo Sofía, y actualmente tengo 35 años. Mi madre es una mujer fuerte, que siempre tuvo una salud envidiable, muy acostumbrada a la vida en la sierra. Por su parte, mi padre tenía fama de ser mujeriego, pues trabajaba cuidando parcelas y en labores del campo principalmente. Se decía que tenía otra mujer en otra localidad. Yo, la verdad, a mi edad no entendía mucho de eso, así que no prestaba mucha atención al tema. Pero en cierto momento, mi madre empezó a enfermar. Su salud se vio mermada de manera extraña. Y digo de manera extraña porque no era normal que ella se enfermara. Se sentía débil la mayor parte del día. Llegó a decir que sentía un malestar y, como sucede en estos casos, los médicos no le encontraban la causa. Fue en la visita de una señora, le decían la comadre, que ella le dijo que le estaban haciendo un trabajo de brujería, pues la señora con la que andaba mi padre tenía fama de realizar trabajos de este tipo. Además, sabíamos que odiaba a mi madre. Pasados unos días, una noche se empezó a escuchar afuera de la casa el aleteo de varias aves y unos sonidos, no sé si decir murmullos. Describirlos es algo complicado porque no era el canto normal de las lechuzas. Mis hermanos de inmediato salieron y yo de metiche también, pero aquello que vi me impactó totalmente. Aquello era salido de una historia de terror. Esas lechuzas murmuraban algo que no se entendía, y su tamaño era como 2 veces lo normal para este tipo de ave, y créanme que las conocía perfectamente, pues crecí entre el monte, pero estos animales no eran nada bueno, y eran alrededor de 10. Mis hermanos los espantaron con groserías, piedras y palos. Cuando por fin se retiraron, lo hicieron con ese murmullo que hoy en día aún me provoca escalofríos. Después de esa noche y en las semanas siguientes, mi madre fue con alguna curandera, que sea lo que sea que hizo, funcionó muy bien, pues no se volvió a ver nada parecido. De la mujer de mi padre no supe más. Lo que sí supe fue que mi padre culpaba a mi madre y a mi abuela de sus males. Decía que ellas eran las brujas. Hola a todos, mi nombre es Rogelio y deseo compartir con ustedes una experiencia aterradora que le sucedió a mi abuelo, que en paz descanse. Esto fue cuando trabajó en un tramo de la carretera libre de Tepic a Mazatlán. Mi abuelo era originario de Tuxpan, en el estado de Nayarit. Su infancia estuvo marcada por la escasez de recursos, pues mi bisabuelo se dedicaba a la pesca y en muchas ocasiones volvía con las manos vacías. Esta situación trajo consigo que mi abuelo abandonara sus estudios aún estando en la primaria para buscar trabajo y así ayudar al sustento de su familia. Al paso del tiempo, tuvo múltiples trabajos y aprendió algunos oficios, pero fue alrededor de la edad de 30 años cuando logró trabajar en la construcción de la carretera. Uno de los ingenieros pasaba por él y por otros trabajadores a la entrada del pueblo. Mi abuelo, como gente de rancho, gozaba de una muy buena salud, pero tenía el defecto del alcohol. Esto le hizo perder algunos trabajos
y a veces la raya de algunas semanas, pues llegaba con las manos vacías con mi abuela. Fue en una jornada de trabajo como cualquier otra, que al finalizar sus labores y asegurar la herramienta de trabajo, todos se retiraban en grupo, pues a ellos les tocaba en un área que se encontraba a unos 500 metros del resto. Mi abuelo nos comentó que ese día, cuando se estaban retirando, a unos metros ya de haber avanzado, le entró la necesidad de ir al baño para orinar. Entonces pensó en apartarse hacia un lado del camino y entró al monte entre los matorrales. Al fin y al cabo no tardaría mucho, bueno, eso pensó. A unos segundos de haber iniciado, escuchó un ruido y levantó la vista. La tarde cedía a la oscuridad. La noche venía acercándose y se dificultaba la visibilidad cada vez más. Él describe que vio como un bulto negro, pero un negro distinto, un negro más oscuro, se estaba moviendo, pero era un movimiento diferente, o más bien un movimiento extraño. Aquello empezó a tomar forma humana. Mi abuelo no lo podía creer, pues ¿quién estaría en el monte a estas horas, solo? Mi abuelo se le erizó la piel, le flaquearon las piernas y un frío le recorrió la nuca y la espalda. Como pudo, se abrochó el pantalón y corrió despavorido sin voltear, pues sentía el terror de que aquello le diera alcance. Su respiración agitada, la voz no le salía de la impresión. Largo e interminable se le hizo el tramo para alcanzar a sus compañeros, y en cuanto les dio alcance, les echó los brazos por la espalda y cayó desmayado. Sus compañeros voltearon y rápidamente lo levantaron para llevarlo al vehículo y darle agua, pues pensaron que quizá la falta de comida o agua lo debilitaron. Cuando mi abuelo volvió en sí, no pudo hablar durante varios días. No pudo explicarles qué fue lo que pasó hasta semanas después. Cabe señalar que no volvió a trabajar en la construcción de esa carretera y tiempo después dejó el alcohol y se dedicó más a su familia. Saludos, narrador. Quiero contarte esta anécdota que viví al encontrarme internada en el hospital del IMSS. De esto ya hace unos 20 años. Me llamo Zulema y nací y crecí en el estado de Sonora. En el parto de mi tercer hijo, me vi en la necesidad de estar internada unos días durante mi recuperación. Mi cuñada, la esposa de mi hermano, se ofreció a cuidarme esos días, ya saben, estar al pendiente por si algo se llega a necesitar. Si alguno de ustedes ha estado alguna vez internado en el seguro, sabrán que no es nada placentero y la ración de comida no es suficiente para saciar el hambre. En la segunda noche, a la enfermera de turno se le olvidó darnos la cena. Bueno, eso pensé, porque ya era bastante tarde. Eran alrededor de las 2 de la mañana y yo no aguantaba el hambre. Entonces le hablé a mi cuñada para que fuera al Oxxo a buscarme algo de cenar. Para aquellos que no conozcan el Oxxo, estas son tiendas de conveniencia de formato pequeño. Bueno, mi cuñada se negó a ir a esa hora, porque dijo que ya era tarde y le daba miedo ir sola. Dijo que mejor buscaría a la enfermera para ver si podía ella traer una ración de cena. A los minutos de que ella salió, entró una enfermera. La recuerdo muy bien porque fue muy amable y me preguntó: ¿tienes hambre? Permíteme traerte algo para que cenes. Su uniforme era como el de las demás enfermeras, estaba bastante limpio. Pude notar que su cabello era rubio, quizá lo traía pintado, no sé. Lo traía recogido y con su cofia blanca. Noté que sus labios estaban pintados de rojo y sus ojos eran cafés. Me pareció que estaba muy bien presentable para la hora. En fin, no le tomé más importancia, pues tenía bastante hambre. Salió y a los pocos momentos regresó con un plato de esos típicos con divisiones.
Recuerdo muy bien lo que comí esa noche. Era carnita deshebrada con papa, un poco de gelatina y agua de Jamaica. Me supo tan deliciosa esa cena. Solo dejé un poco de gelatina que tiré al bote de la basura y el vaso desechable, y después de un rato me dormí. Por la mañana siguiente, el doctor llega con otra enfermera y le dice que ya me puede dar de alta. La enfermera enseguida le contesta: «Claro que sí, doctor, solo permítame traerle algo de comer, porque anoche no les dieron de cenar». En eso se retira el doctor y le digo a la enfermera: «Yo sí cené anoche, otra enfermera me trajo comida». Ella me dijo enseguida: «No había otra enfermera, yo estaba de turno y me quedé dormida, perdón». Por unos segundos dudé si fue un sueño, pero rápidamente recordé que había tirado los sobrantes al bote de la basura. Se los mostré y las dos nos miramos mutuamente con gesto de sorpresa. No argumentamos nada, pero era bastante claro que ambas pensamos en la planchada. Pasados unos días después de que salí del hospital, mi cuñada fue a visitarme a la casa para ver cómo seguía. Aproveché para agradecerle por haber encontrado otra enfermera que me trajo algo de cenar, pero ella se quedó muy extrañada y me dijo que al salir de la habitación encontró un guardia de seguridad a quien le preguntó sobre alguna enfermera que anduviera en el piso, pero se pusieron a platicar y entonces ya no fue a buscar a nadie. Entonces le dije que cuando ella salió, a los pocos minutos vino una enfermera y me trajo cena. Ella me dijo que eso no era posible porque ella estuvo afuera y no vio entrar ni salir a nadie. Y narrador, esta experiencia está por supuesto muy lejos de provocarme pánico, sino por el contrario, mi eterno agradecimiento a esa alma que cuida a los enfermos que lo necesitan. Esa historia me sucedió hace unos 8 años aproximadamente. Para darles un poco de contexto, en esos años tenía muchos problemas en mi matrimonio. A diario nos tramábamos en discusiones por cualquier cosa sin importancia. Mi familia me decía que ya lo dejara, pero las mujeres a veces estamos cegadas y no queremos provocar el sufrimiento a nuestros hijos por una separación. Así que yo solamente aguantaba. Por cierto, me llamo Yesenia y en ese entonces contaba solo con 38 años. Vivo en la colonia San Antonio de la ciudad de Culiacán. La calle donde vivo tiene la particularidad de que a la altura de mi casa es un entronque, es decir, que otra calle viene y topa directamente. Aquella noche, para variar, había discutido con mi pareja y este se fue enojado a tomar con sus amigos. A eso de las 4 de la mañana volvió y se quedó afuera tomando, y por el ruido que hacía me asomé por la ventana y lo vi tomando recargado en el carro. Pero también vi a una chica que venía caminando de frente por la calle que viene directo hacia mi casa. De inmediato pensé en el peligro que corría esa chica al caminar sola a esas altas horas de la madrugada, pero luego me dije que quizá vendría de su trabajo y ya se encontraba bastante cerca de llegar a su casa. Esta chica era de complexión delgada, vestía una blusa de tirantitos color naranja y un pantalón capri. Vaya, pensé, los capri ya pasaron de moda. Su cabello era corto hasta los hombros y no se le miraba expresión en el rostro. Más bien, no se le miraba el rostro. Ella venía a una distancia de unos 15 metros y acercándose. Yo salí a decirle a mi marido que dejara de hacer escándalo y que ya se metiera a dormir. Y me pareció muy extraño no ver de nuevo a la chica. Me aproximé hasta la calle y pasé mi mirada hacia ambos lados y no había nadie. Sí me extrañó un poco, pero no le di mayor importancia. Tampoco le pregunté a mi marido si él la había visto, simplemente lo dejé pasar. Unos días después, me encontraba descansando en mi habitación. Mi ventana da al patio trasero. Entre las persianas
Vi el movimiento de algo o alguien y enseguida me acerqué sigilosamente para ver quién o qué era. Abrí un poco las persianas con los dedos y vi a una chica pasando como haciendo equilibrio, poniendo un pie enseguida del otro, pasando por la barda, que se encuentra a unos 2 metros de altura. En ese momento no me asusté, pensé que era una de mis vecinas, pues tenía su misma complexión, pero luego caí en cuenta que la hora se acercaba a las 3 de la mañana y volví a mirar de nuevo y noté que tenía la misma ropa que la chica de la calle, la misma blusa naranja de tirantes, el pantalón capri, no se le veía el rostro. Madre Santa, me dije, esta es un alma en pena. En ese momento sí sentí un poco de miedo y ya no quise mirar. Al día siguiente le prendí una veladora y le recé a Dios para que se la llevara a donde perteneciera y no siguiera penando. Y creo que Dios sí me escuchó, pues jamás la he vuelto a ver. Este no es el relato de un solo suceso, más bien creo que es más como tener esa sensibilidad o el tercer ojo, como muchos suelen llamarle a esto. Si me encuentro hoy aquí relatándoles, es porque aquí encuentro personas que sé que pasan por lo mismo que yo y sé que me entienden. Me llamo Claudia y vivo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Actualmente tengo 14 años, pero desde pequeña he visto cosas que los demás no, a excepción de una de mis tías, quien al igual que yo, sí ha visto cosas que a decir verdad son aterradoras. Y bueno, no les haré el cuento muy largo. Cuando yo tenía alrededor de 7 años, era muy recurrente ver personas raras, y digo raras pues me di cuenta que mis tías y primos o algunas otras personas no las veían. En una ocasión era una reunión familiar y yo me encontraba jugando con mis primos, cuando una de mis tías me habló para saludarme, pero detrás de ella había una mujer. Esta mujer no se miraba transparente ni nada de eso. Se miraba una persona de carne y hueso como cualquier otra, pero su semblante era de odio. Yo creo que mi tía no podía verla, pues mi semblante la hizo voltear hacia su espalda, pero volvió la cabeza y me preguntó que si qué estaba viendo. Yo por mi parte me quedé muda, no pude decirle nada, pues sabía que no me iba a creer. Este tipo de situaciones para mí eran bastante comunes. Llegué al punto donde solo las dejaba pasar. Lo que sí me aterraba bastante era que estos muertos o estas almas me siguieran hasta mi habitación, pues por las noches los veía parados al pie de mi cama viéndome sin ningún tipo de expresión en sus rostros. En algunas ocasiones, creo que más por miedo que por valor, les llegué a gritar que sí que querían y que se fueran, pero nunca respondían nada, solamente se quedaban mirando y yo solamente me tapaba con la sábana, esto para no verlos, como si eso fuera a resolver el problema. Mi madre era secretaria en una escuela y a veces les contaba alguna de mis experiencias a sus compañeras. La verdad es que eso sí me molestaba un poco, pero tengo que aceptar que fue gracias a eso que una de ellas le sugirió, o mejor dicho, le recomendó que visitáramos un pequeño local en el Mercadito de las Flores. No sé si ese mercado se llame así, pero así lo conozco, pues a pie de calle lo que más resalta son las flores y los arreglos para toda ocasión. También hay algunos puestos de comida y al fondo están las tiendas de esotería, y es en una de estas en donde buscaríamos a una señora llamada Gabriela. Por supuesto que estoy cambiando su nombre para no generarle ningún tipo de problema. Gabriela únicamente atendía a personas recomendadas. Es por esto que accedió a darnos el servicio. Cuando esta señora me vio, de inmediato mencionó: «Ay muchacha, eres un imán para las almas».
Enseguida dijo que lo mío era un don natural y en contra de eso no tenía nada. Solo agregó que con los años mi energía disminuiría, pero siempre vería las ánimas. Enseguida sacó un frasquito de un estante y nos mencionó que si queríamos ahuyentar a los espíritus, lo que contenía el frasco lo teníamos que mezclar con lavanda y cloro y esparcirlo por toda la casa. Yo por mi parte me mostré incrédula, pero mi madre siguió las indicaciones al pie de la letra y esparció ese brebaje por toda la casa con un trapeador. No sé si esto es lo que ha funcionado, pero he dejado de ver a estas ánimas durante algunos días. Creo que es el tiempo que dura el efecto de esto, pero siempre vuelven y creo que nunca se van a ir.